Vamos a intentar optimizar el tiempo, como les digo. Esta es nuestra clase número 11, ¿ya? Y vamos a intentar mirar rápidamente lo que estábamos haciendo la clase pasada. Aquí comparto la pantalla. ¿Me pueden hacer de feedback, por favor? Si están mirando la pantalla, ¿la alcanzan a ver? ¿Sí? ¿La ven? Sí, doctor, Sí, se sí. ve. Ya, un segundito. Voy a sacar a Gaspar de aquí porque va a quedar grabado esto, porque tengo un perro schnauzer que es muy bochinchero y molestoso, así que lo voy a sacar de aquí. Gaspar, ven. Ven, Gaspar. Ahora sí. Ya, si no se pone ahí, ve algún gato pasar y se vuelve loco. Ya, ok, entonces como me dijeron que están atentos y ven ahí la PowerPoint, lo que hicimos la clase pasada fue comenzar a hacer una pequeña síntesis de cómo estas teologías, esta teología contemporánea, que se expresa en una serie de escuelas de teología, que ya más o menos ubicamos bastante bien. Me refiero a poder diferenciar una de la otra, ¿no? Me refiero a la teología liberal alemana, de la teología fundamentalista más americana, y las teologías que fueron surgiendo de estos grupos. En el caso de la teología liberal alemana, la neortodoxia, donde ya se formaliza lo que llamamos nosotros la teología contemporánea con el comentario a los romanos de Karl Barth en 1919. Y por el lado fundamentalismo, el neofundamentalismo, ¿verdad? Que es un fundamentalismo más radical que va a permitir también que aparezca un movimiento conservador dentro de estos grupos que son un poquito más extremistas, ¿no? Y una escena intermedia que se consolida a partir de la década del 80 es lo que se conoce como neoevangelicalismo, que es una especie de intento de hacer una suma de todas las teologías, tener un diálogo con la cultura abierto, franco, un diálogo con la filosofía, no tener miedo al ecumenismo, pero continuar, además de este empeño por ser muy intelectuales, por buscar el encuentro con la cultura, mantenerse fuertes todavía y firmes, confiando en la palabra del Señor como autoridad normativa que debe guiar el quehacer humano. Entonces, sin aceptar este giro hermenéutico que era más típico de las teologías un poco más cercanas al liberalismo, a las teologías liberales, este otro grupo, el neoevangelicalismo, se centra al medio, recoge el guante, por así decirlo, de estudiar profundamente la palabra, la cultura, la filosofía, etcétera, pero manteniendo los elementos centrales que identifican al cristianismo más bien tradicional. Entonces, todo ese proceso comienza a dar una especie de síntesis también en el mundo que origina unas teologías que son un poco más extremistas todavía, las que hemos llamado teologías radicales. Y en eso hemos pasado las últimas clases, ¿cierto? Eh, por supuesto, estas teologías nacen en un concepto de crisis, como yo les he explicado a ustedes. Son teologías que intentan dar respuesta a situaciones complejas del siglo XXI, ¿no? Creo haberles dicho la clase pasada que el siglo XX se conoce por los historiadores como el siglo de las grandes crisis. Entonces, lo más complicado y todo junto nos pasó en el siglo XXI. ¿Eh? Por tanto, entonces estas teologías radicales nacen en ese contexto y son teologías que tienen mucho, pero muchos de los elementos de la teología contemporánea. O sea, tienen sobre todo muchos elementos del liberalismo alemán y de la neortodoxia, sobre todo. Pero son hijas bastante más radicales. Y nacen post 1950 y comienzan a consolidarse en los años 60 y 70. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a revisar esas teologías,
¿cierto? Y, a ver, creo que no puedo pasar esto. Ahí está. Y comenzamos a mirar entonces las más importantes, de las cuales toman forma las que vamos a ver estas clases que vienen. Me refiero a la teología situacional o a la moral de situación. ¿Por qué yo quise que miráramos primero esta moral de situación y le hemos dado un poco más de tiempo? Porque desde mi particular punto de vista, la teología de moral de situación o teología situacional es como la teología que abre las puertas para la aparición de las otras teologías radicales. Porque si uno no eh, pone en relatividad los conceptos normativos del cristianismo, es difícil elaborar teologías más radicales todavía que tengan algún tipo de sustento teológico. Entonces lo que hace esta teología es ponernos todo el contexto para el surgimiento de las otras teologías. ¿Por qué? Porque si todo se puede relativizar, entonces ya no existe la verdad y cada quien puede construir una nueva verdad. Entonces, básicamente, las teologías radicales son especie de construcción de una nueva verdad, nuevas verdades, verdades que son muy contextuales, verdades que están muy relativizadas respecto de contextos, acontecimientos, situaciones de crisis que se viven en distintas partes del mundo. Por eso es tan importante esta teología situacional. Y vimos nosotros que los dos grandes gestores de esta teología es John Robinson y Joseph Fletcher, ¿no? Que empiezan ocupando el pragmatismo, el relativismo, el positivismo y el personalismo. Lo que comienzan a hacer es a plantearnos, esto no camina, a ver, ahí está, comienzan a plantearnos algunos conceptos donde se le empieza a quitar la autoridad a la Biblia ya de una manera extravagante, ¿no? Y donde se empieza a tratar de convencernos de que lo importante no son las normas que plantea el cristianismo, sino el amor. Entonces, haciendo un giro hermenéutico completo, se posicionan en la situación, se posicionan en la situación del hombre, de su contexto, de su situación, y desde ahí analiza todas las cosas, lo que ellos llaman el amor ágape. O sea, ninguna cosa es mala en sí misma. ¿Por qué? Porque todo es relativo, que es el elemento central de la ética situacional, y lo único que importa finalmente es el amor ágape. O sea, si uno tiene amor, entonces uno está completamente libre de hacer lo que uno quiera, porque el amor siempre santifica las acciones. El problema, les comentaba yo a ustedes, que si uno considera esta manera de evaluar la vida, o sea, el amor que nace de cada individuo, ese amor ágape, que ya deja de ser ágape porque no es el amor de Dios basado en su palabra, tiende a convertirse en un amor eros, o sea, un amor que trata de satisfacer los propios deseos individuales. Y eso es lo que comienza a pasar con esta moral de situación que es relativista, ¿no? Entonces, al reducir todo el deber moral al amor ágape, la nueva moralidad no acierta a reflejar, por ejemplo, la responsabilidad de los individuos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque al final la gente hace las cosas por amor, entonces por eso deberían comprenderse. Entonces, esta teología es una teología que nos va a abrir la puerta a otras situaciones que son más complejas todavía. ¿Mm? Y aquí vamos entonces a la teología de la secularización, que es de aquí en adelante arrancamos la clase de hoy. La teología de la secularización, de mi punto de vista, es un paso más allá de la teología situacional o moral de situación. La teología de la secularización, partiendo de este relativismo que ya sienta como elemento de análisis válido la teología anterior, lo que hace es decirnos finalmente que el cristianismo
está destinado a desaparecer. Comienza esta teología de la secularización con los escritos de Harvey Koch, un libro muy famoso llamado La ciudad secular, y desde ya quiero yo decirle a ustedes, voy a dejar de compartir pantalla, que este es un personaje que hay que leerlo con un poco de cuidado, ¿ya? Porque está muy de moda todavía, y cada vez que aparece algún comentario, incluso de otras personas que estudian a Harvey Koch, Vaticano anda pero así pendiente, muy pendiente, porque el tipo es extraordinariamente inteligente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que plantea la teología de la secularización? La idea de que ha sido un error de que el cristianismo se entienda como un grupo de personas dentro de una institución, y que la teología verdadera sería aquella teología que no hace una diferencia entre la iglesia y el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo suena eso? A mí me parece como que suena encachado de repente, pero, o sea, para los teólogos de la secularización, como el caso de Harvey Koch, no debe existir la iglesia. O sea, lo correcto sería quedarnos con toda la ética del cristianismo y hacer desaparecer ya lo que nosotros llamamos la iglesia. Porque la iglesia fue en el fondo un invento de apropiación de un grupo de personas que se hizo dueño del pensamiento de Jesús. Esas cuestiones suenan contestatarias, pero como que parece que tienen cierto sentido, ¿no? Entonces, porque siempre nosotros estamos diciendo, bueno, lo malo de la iglesia es que la iglesia se cierra de paredes, está circunscrita a un templo, tenemos que sacar la iglesia hacia el mundo y mundanalizarla, en el buen sentido de la palabra, nosotros por supuesto decimos eso, y que la gente alcance a Cristo y poder predicar y estar en la educación, estar en la política, etcétera. Todo eso suena re bien. Ahí hay resabio, en ese tipo de relatos hay resabio de la teología de la secularización. Pero la teología de la secularización lo que dice es que ese pensamiento debe llevarnos a la convicción de que ya no debe existir lo que nosotros denominamos la iglesia, sino que la iglesia y la verdadera iglesia es el mundo. Y ya incluso no se debe ni siquiera hablar de Dios, porque el mundo es un templo, el mundo es la iglesia, el mundo que ha embebido de este pensamiento de Jesús de Nazaret. Entonces, para los teólogos seculares, no debe haber un dualismo iglesia-mundo, sino que debe ser una misma cosa. Yo quiero que ustedes me cuenten qué les va pareciendo. Vayan tomando algunas ideas mientras les comparto la pantalla. La secularización no es enemiga del Evangelio, dicen ellos, sino el fruto del mismo. Pero ¿qué es lo que han escuchado ustedes hasta acá? El secularismo siempre se ve desde el punto de vista de la teología más tradicional, de la iglesia tradicional, como un enemigo del cristianismo. Porque lo que hace finalmente es alejar a la gente de Dios. Por el contrario, estos teólogos seculares dicen que el secularismo es el fruto de la evangelización. Por secularización entienden el proceso histórico por el cual las sociedades se liberan del control de la iglesia. Es como una iglesia sin iglesia y de sistemas metafísicos cerrados, o sea, los sistemas institucionales. Por eso digo yo, es como, esta teología es muy complicada porque es como una especie de tarántula mortal, ¿no? Que tiene un veneno muy, muy peligroso. Porque a mí no me gusta la institución, la verdad, honestamente. Si a mí me dicen ustedes, Pastor Luciano, y la institución iglesia, ¿qué piensa usted? Bueno, claramente nosotros vivimos un exceso porque tenemos, en caso de Chile, son miles de denominaciones. Y muchas veces estas denominaciones están más preocupadas de sus desafíos institucionales. O sea, a mí eso no me gusta. Porque si me dicen, bueno, el deseo del Señor es tener
1000 denominaciones con 1000 nombres distintos y cada una institución con su estructura, ya sean económicas, de poder. No, yo creo que eso se parece muy poco a lo que el Señor pensó. Entonces uno tiende a decir, bueno, ¿qué es lo que pensó el Señor? Alcanzar a las multitudes, eh, lograr vencer nuestros, nuestras taras institucionales y hacer más bien del Evangelio un movimiento. A mí me gusta todo eso. Y se parece mucho a lo que ellos proponen. Pero en esta propuesta que ellos hacen, la iglesia desaparece. Porque dicen, no, el secularismo debe ser el efecto de la evangelización. Y aquí nos vamos a liberar del control de la iglesia y de estos sistemas metafísicos cerrados a los cuales yo he denominado denominaciones, ¿no? Que es como un poco un extremo también. Entonces, los teólogos seculares dicen, la idea misma de Dios es obsoleta. La idea de un Dios allá arriba, ya sea física, metafísica o metafóricamente, es anticuada, sin sentido y errónea. La teología del siglo XX debe tener una nueva imagen de Dios y una reinterpretación radical de la doctrina cristiana. ¿Cuál nueva imagen de Dios? ¿Cómo será esa reinterpretación radical de la doctrina cristiana? La Iglesia de Dios nunca debió ser una organización para hombres religiosos. El lema de los creyentes en el nuevo cristianismo debe ser: ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Ven? Se parece bastante a la teología anterior de la moral de situación. No importa lo que uno haga, si uno lo hace con amor. Lo importante es el amor ágape, dicen ellos. Entonces, vuelvo a decir, la moral de situación le abre la puerta a estas otras teologías que son radicales. En este caso aquí hay un nexo muy, muy común, muy grande. Ama a Dios y haz lo que quiera. ¿Por qué? Porque si uno ama a Dios, lo que uno hace está bien. Aunque parezca malo, tiene que haber algún fin bueno, porque lo estoy haciendo con amor. Y debe de suprimirse la división entre iglesia y mundo. Debe ser una sola cosa. El centro de interés en la secularización de Cox es el mundo. Suena re bien eso. No la iglesia, ni alguna esfera sobrenatural, sino el mundo, porque Dios ama al mundo. La ética situacional se basa en una idea. Ahí se me fue. Aquí algunos se. No, me pasé. Sí. Ideas básicas. El nuevo hombre en Cristo está abierto a un compromiso secular. ¿Qué es un cristiano para la teología de la secularización? Una persona que está completamente al día y comprometida con las problemáticas del mundo secular. Los problemas de este mundo deberían ser la preocupación primordial del cristianismo. ¿Suena bien? Abierto en compromiso secular. ¿Qué me dicen ustedes? Esto se parece harto a lo que estamos viviendo con esta nueva generación, po. O sea, aquí en Chile, con este tema del famoso estallido social. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los jóvenes que votaron por el apruebo. Yo lo escucho bastante. No, es que el cristianismo tiene que estar completamente comprometido con las cosas del mundo. Mi pregunta es, ¿eso tiene sentido? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo funciona esa idea desde una mirada evangélica? Porque hay una verdad ahí. El cristiano debe estar completamente compenetrado de las situaciones que viven en el mundo. Pero también hay iglesias que se han asociado con el secularismo y han convertido en reglas morales y reglas sociales que han desplazado a la Biblia. Bien. Sí, eso. Yo- Luciano acá, Pastor Daniel, buenas tardes. Ya. Pastor Daniel y luego Yardi. Tiene mucha razón el hermano que acaba de opinar. Eh, y eso está ocurriendo el día de hoy. Hoy día las iglesias se han tornado en instituciones de beneficencia. Y hoy día hay, ¿cuánto se llama? Iglesias que prácticamente son irreconocibles como iglesias, entre comillas, porque tienen múltiples temas con ayuda social,
y financiamiento también de organizaciones de todo tipo, del Estado y de otro tipo de organizaciones. Y la parte iglesia es un tema, un decoro nomás, ¿no? Es una parte secundaria. Por otro lado, este tema de la iglesia es un tema que no es poco discutido en algunos círculos desde hace muchos años, mucho tiempo, ¿no? La iglesia estuvo, o sea, los primeros siglos, no, algunos dicen no existió la iglesia en el primer siglo. Se reunían, no sé, probablemente en las casas, en las sinagogas, pero las sinagogas también tenían una especie de componente de iglesia. Pero más adelante, en el siglo segundo, siglo tercero, yo creo que se vio la necesidad de la organización, de focalizar ese empuje de iglesia, de no digregado, lo que creo yo, desde mi humilde pensamiento, creó la institucionalización. Obviamente que hay excesos, eso no lo podemos desconocer y a través de la historia lo han habido y lo siguen habiendo hasta el día de hoy. Y lamentablemente hasta el día de hoy esas cosas van a ir y van en paralelo, digamos, y asociadas. Por lo tanto, es un tema bien complejo de tratar porque creo que no es lo uno ni lo otro. Pienso yo que una iglesia bien llevada y bien constituida, yo creo que tiene un solo foco, un solo empuje y eso es finalmente es el evangelio y la conversión de las almas. Hoy día, por todo este mensaje social que se ha invadido el mundo entero en realidad, está las personas y las congregaciones muy preocupadas de este discurso social, porque este discurso de la teología de la liberación, entre comillas, pero más asociado al lado humano que al lado cristiano o evangélico, por así decir. Y vuelvo a decir desde mi plataforma, es Cristo quien soluciona los problemas. Esa es nuestra posición, o sea, como evangélicos. Nuestra tarea no es desde las instituciones solucionar los problemas, por ejemplo, económico a una familia o a un grupo de personas. Es desde la plataforma del Evangelio, desde la Biblia, desde esa práctica, es que la respuesta del mundo cristiano y de la iglesia hoy día está siendo, digamos, llevado hasta el día de hoy. Ok, muy bien, gracias, buenos comentarios. Pues se acuerdan que les dije yo que una de las características de estas teologías, y con esa mirada uno tiene que aprender las teologías radicales. ¿Qué de bueno tienen? Yo siempre les dije que estas teologías siempre tocan un punto en que la iglesia tradicional ha tendido a descuidarse. Y por ese punto desarrollan toda una doctrina que tiende, por supuesto, luego a desplazar a la iglesia, tal como ustedes han dicho, y termina convirtiéndose en otra cosa diferente a la iglesia. Pero ese punto nexo es la que la valida, porque la iglesia tiende a perder ese foco. Entonces, de alguna manera, estas teologías radicales, que terminan haciendo otra cosa distinta a la iglesia, también nos llaman o nos deben llamar la atención teológicamente a nosotros sobre descuidos de la iglesia. Por ejemplo, aquí en la teología de la secularización hay una crítica muy fuerte al proceso de institucionalización de la iglesia. Y eso es verdad. Lo acaba de decir Pastor Daniel. Ahora, es más difícil aceptarlo cuando uno pertenece a una denominación más grande, obvio. Por ejemplo, a mí me es más complicado porque yo tengo tradición metodista pentecostal y la iglesia metodista pentecostal en Chile puede ser muy criticada, pero tiene cosas extraordinariamente buenas. Tiene todas las formas de una iglesia. Es grande, una gran institución, tiene mucha fuerza, puede hacer muchas cosas, ha tenido gran influencia, ha llegado a los sectores más recónditos del país. Pero claramente los efectos de sus caídas también han causado grandes males, porque es el problema de la institución. Pero eso puede pasar con la iglesia luterana, puede pasar con la iglesia anglicana, puede pasar con la presbiteriana, ha pasado con otras denominaciones, ha pasado con la iglesia metodista pentecostal y otras grandes iglesias pentecostales. Entonces, esta teología... Con otras se ha notado menos con otras. Sí, sí, pues menos mal. Pero el asunto es que la teología de la secularización toca ese punto.
el problema de hacer tan rígido el evangelio y tan separado del mundo, que la crítica es válida y abre un forado, ¡fum! Y desde ese forado se mete esta idea y comienza a elaborar toda una doctrina, todo un marasmo de cosas raras que terminan siendo completamente contrarias a la palabra del Señor. Porque en eso estoy de acuerdo con Daniel, estoy de acuerdo con Carlos, muy de acuerdo. Pero la crítica es válida. Tú ibas a decir algo, Hardy. Sí, hola a todos. Sí, iba a opinar algo, pero después con la intervención del pastor Daniel como que me perdí un poquito, pero quiero decir que sí, si surge esta teoría, lógicamente es en respuesta a algo que está pasando y que sigue pasando con la iglesia más tradicional en tanto institución. Entonces también tiene elementos rescatables. Yo quería plantear que todo está en los equilibrios, Yo creo que lo que no es transable siempre va a ser pasar por encima de los principios bíblicos. Entonces ahí uno dice, paremos la chacota, hasta aquí esto lo acepto. Pero sí creo, a diferencia del pastor Daniel quizá, o a lo mejor me perdí en su discurso, que sí nosotros somos, yo creo que las personas básicamente conformamos las instituciones de salud, educación, justicia, gobernabilidad, lo que sea. Entonces, en este caso, como cristianos, digamos, somos parte de esta institución, la iglesia, que cumple un feroz rol, ¿verdad?, en toda sociedad. Entonces, desde ahí yo creo que sí podemos, yo no creo que sea malo, y no lo veo así tampoco, y de hecho en eso me trato de involucrar, en utilizar los recursos y herramientas, ¿verdad?, estrategias que tenemos a la mano desde la gubernamentabilidad, para poder hacer iglesia en nuestras comunas e impactar. Yo no creo que vayamos a poder seguir sembrando el evangelio si seguimos solamente cantando coritos en las cuatro paredes, y que no todo lo podemos, yo creo que se tiene que plasmar junto con la oración y la alabanza y una vida de adoración en acciones concretas en la relación con otros, y ese otro que no ha conocido a Cristo es el mundo. Entonces, esta dicotomía exagerada, mundo-iglesia, creo que no hace bien, y la secularización, el extremo, si pasa por encima del principio bíblico, tampoco nos hace bien. Eso era un poco. Entonces, como que defender un poquito, pero si pasa por encima de los principios, no es transable, ¿no? Ok, Carlos, tú te veo con ganas de conversar. Lo que pasa, pastor, que digamos esos principios morales y emotivos a veces desplazan bien rápido a la iglesia, a la Biblia. Porque aquí en México hay muchas iglesias que son más motivacionales, como si fuera cualquier coach, coach empresarial y coach de personal, y desplazan los principios éticos y morales y emocionales por la Biblia. Y nos hemos topado aquí con iglesias que se llenan bien sencillamente con 500, 600 personas, porque es un excelente expositor, pero no es un predicador. Es más, ahorita hay una iglesia que está aquí en Monterrey que se llama El Bar Iglesia, y que tiene que ver una cosa del mundo con un concepto bíblico. Es interesante porque, miren, les voy a ir dando una salida, una respuesta. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque es el centro del curso, las teologías radicales existen porque hay falencias en la iglesia tradicional. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos aprender de estas teologías radicales, no validarlas. Yo vuelvo a decir, no validarlas. ¿Cuál era el problema de la teología de la moral de situación? El problema es que tenía una norma para todos los casos, y de repente ocurrían casos en que la norma tendía a ser tan rígida que no le daba respuesta a ciertos individuos. Entonces, era bueno relativizar algunas cosas como lo hizo Jesús, usando el relativismo con ocasión al amor, al individuo, no al individualismo. Pero como la iglesia no lo hace y se pone rígida, pasaba, por ejemplo, con el tema del divorcio. Muchas veces uno de los dos era engañado, el esposo o la esposa le engañaba, y el que no había engañado, sino que había sido engañado,
como había ciertas normas dentro de la iglesia, ya no podía ser más líder, no podía ser más pastor, más pastora, aunque no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque, bueno, la institución y la interpretación unívoca del texto era así y se acabó. Pero ahí se puede usar el relativismo con ocasión al amor, a entender que ahí hay una persona que no tenía culpa de nada. Entonces, ¿qué pasa? Como la iglesia no cede frente a ese tipo de situaciones, se forma esta moral de situación, esta teología, encuentra el forado y plantea toda una moral relativista para todos los casos, lo que termina en un desorden completo y en un despropósito respecto a lo que es la iglesia. En este caso, en la teología de la secularización, el tema es ese, el exceso de institucionalidad. Porque yo hasta aquí compro todo cuando me dicen, bueno, pero la iglesia tiene que estar más en el mundo, la iglesia tiene que tener más compromiso social, la iglesia tiene que estar más afuera, no tan dentro de los templos, no tiene que estar tan preocupada de su personalidad jurídica, de sus peleas de poder. Sí, absolutamente de acuerdo con eso. Pero se abre el forado y luego, pasando por el forado, inventa otra iglesia, otra cosa. Ellos dicen ya, debe desaparecer la iglesia, debe desaparecer Cristo, nos tenemos que quedar con la ética y trabajar con el mundo. ¿Cuál es el verdadero cristiano? Es aquel que está completamente comprometido con el mundo. Y vean ustedes, si no es cierto, que muchos de los jóvenes hoy día, millennials sobre todo, aquí en Chile, que están con este tema del estallido social, se sienten altamente comprometidos con el mundo, dicen ellos. Están comprometidos socialmente, están en la lucha. Pero es un compromiso cristiano. Ahí donde se pierden las líneas. Entonces, y un poco respondiendo yo a lo que dice la Hardy, yo tengo un poco de temor a todo este tema de que, por ejemplo, ocupemos de repente las fundaciones, hagamos la acción social. Quiero explicarme bien, a ver. Quiero explicarme bien. Quiero explicarme bien. Yo sé que la iglesia tiene que hacer una misión que es integral. ¿Ya? Es una misión integral. O sea que nuestro deber es predicar y dar pan. Pero el tema fundamental de la iglesia, y una convicción que tengo yo hoy día como teólogo después de mucho tiempo, debe ser la predicación del evangelio, porque esa es la forma en que más transformamos nosotros la sociedad, y no es dando pan, lo que no quiere decir que nosotros no debamos dar pan, no debamos construir un techo. Esas son labores de amor de la iglesia. El problema es que cuando la iglesia se convierte, ahí tiene razón Pastor Daniel, en un centro de beneficencia, la iglesia se transforma en agencia social y pierde el foco de la transformación del corazón del hombre como elemento fundamental, tú empiezas a subirte en una especie de tobogán que te lleva a otro mundo. Y eso es lo que yo he visto en ahí se muchas pierde el iglesias. equilibrio, ahí se pierde el equilibrio al que yo me refería, pero por sí solo no es malo, así como también hay iglesias que su plus puede ser, no sé, la música y a través de eso pueden llegar a los niños, o otros que le dan fuerte con el deporte, hay otros que tienen el comedor social y etcétera, o no sé, infinidad de... Y hay otros que sencillamente no hacen nada y solo tienen la escuelita dominical y también es válido porque en respeto, digamos, se puede hacer de todo. Sí, claro. Si los extremos son siempre Claro, pero lo nocivos, que yo creo quiero yo. decirles es que es muy fácil perder el norte cuando, por ejemplo, uno tiene este relato, mi iglesia no hace nada, mi iglesia solo predica. Y eso es como mi experiencia todos estos años. Mi iglesia solo se dedica a predicar. ¿Por qué no da pan? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace este otro? Ok, bien, eso es importante. Pero si eso que vas a hacer va a ser el meollo del asunto evangélico, empieza uno a perder el norte. Porque la labor de la iglesia, yo siempre lo digo, es la transformación de los corazones de los hombres. Nosotros nos vamos a transformar la sociedad transformando las estructuras sociales. Siempre al revés. Las estructuras sociales se cambian transformando el corazón del hombre. Eso es lo que dice Jesús de Nazaret al decir, mi reino no es de este mundo. No se hace a la manera de los hombres. Y esa es una línea muy fácil de cruzar. Yo les voy a encargar a ustedes como tarea, esto va a ser muy importante. Yo quiero que ustedes estudien lo que encuentren de Baldur Steuernagel.
creo que les he citado a este personaje antes. Baldir, como suena con B corta, Baldir Stewernagel, tal como suena. Este es un teólogo brasileño que escribió un libro muy interesante. Siempre me confundo cómo es el título, pero es algo así como Fe, Obediencia y Práctica Misionera. Por ahí van a encontrar ustedes el título. A ver si lo buscamos en el internet. Pero bueno, mientras ustedes lo googlean, porque ustedes son muy rápidos para eso, y me ayudan, Baldir lo que dice en este texto, muy bueno, es que siempre ha habido y existirá una tensión entre el movimiento evangelizador, que es lo que Dios quiere que hagamos, predicar el evangelio a las naciones, compartir al Señor, y la institución. Siempre ha habido una tensión entre eso. Entonces, en su libro, él trata de despejar esta problemática. Porque algunos dicen, bueno, lo que pasa es que no debe haber institución. Un poco pensando en la teología de la secularización, ¿no? No debe haber la institución. Lo que debe haber es movimiento misionero, movimiento evangelizador. Eso es lo que debe haber. Y no debe haber institución. Y los que tienen institución dicen, bueno, lo que pasa es que al final los movimientos todos se diluyen y se acaban. Entonces, lo que hace Baldir Stewernagel, sí, ahí está, sí, exactamente, Baldir Stewernagel, tal cual. Fe y obediencia práctica a la misión, creo que se llama su libro. Lo que hace él es explicarnos lo siguiente. Él dice que cuando parte el movimiento del Espíritu Santo en personas, este movimiento lo que hace es alcanzar muchas multitudes. El Espíritu se está moviendo para que a través de la predicación, la locura de la predicación, muchas almas sean alcanzadas, muchas personas, cambien su vida, etc. Pero dice que luego los movimientos tienden a desaparecer si no adquieren la forma de institución. Entonces la institución tiene un papel en este proceso de la proclamación del reino, que es donde cae bruscamente la teología de la secularización. Porque el movimiento no persiste sin la institución. Entonces, un movimiento, no sé cuánto puede durar un movimiento del espíritu, un movimiento evangelizador. Me estoy imaginando, usted parte predicando en las calles, se junta con unos amigos, con otras personas que usted conoce, ya no son 20, son 30, después son 60 y están alcanzando multitudes, leen la Biblia, se juntan aquí, se juntan allá, no les importa la personalidad jurídica ni ninguna de estas cosas de las instituciones, ni el poder, lo que quieren es predicar y crecen y son 100, son 150. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un movimiento así? Sin forma. Al tiempo, según Baldir Stewernagel, tiene que aparecer la institución. Y la institución le da forma a ese movimiento. Entonces, en su libro, por eso les recomiendo y les pido que ustedes lean de Baldir Stewernagel durante la semana. Lo que él dice es cómo se enfrenta esta tensión entre movimiento e institución. Y él da un ejemplo que yo he usado en mis clases durante años y que me ha servido mucho a mí para entender la iglesia. La necesidad de la institución. Él dice que la institución es semejante a los andamios con los que se construye algo. ¿Me entiende la idea? Sí, el luterano. Muy bien. Entonces, porque por ejemplo, si tú quieres construir una capilla y quieres hacerla bonita con un torreón y un campanario arriba, tú no puedes, vas a llegar hasta cierta altura. Necesitas empezar a construir andamios. Entonces, si yo veo que tú estás construyendo una ¿cómo dije? Una iglesia, ya, un templo, y yo veo que tú pones andamios para llegar arriba, colocar en la campana, el campanario, a mí me parece bien, po. Digo yo, esta persona quiere hacerla bien alta,
quiere hacer bien alto este templo y quiere colocar un campanario de arriba. Ahí lo compartieron. Muy bien, ahí hay un link. Para ustedes aprovechen de ir al link y luego sigan investigando al profesor Baldir Stewernagel. Entonces yo digo, está bien, pues, porque voy a colocar un ejemplo aquí. El pastor Pastor Daniel está construyendo un templo allá en Puerto Montt. Y voy a verlo yo y no, el templo es impecable, tiene feo los andamios, yo afuera digo, no, el pastor quiere ir para arriba, construir 3 pisos, hacer un torreón, colocar un campanario. Está bien, pues. Entonces, en esta idea de Baldir Stewernagel, los andamios son la institución. La institucionalidad es la que permite dirigir el movimiento, hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, darle el orden, la forma. Está bien. El problema está, Isabel, es que si después yo vuelvo póngale usted, a los 40 años, vuelvo a visitar la construcción del pastor Daniel y lo veo que está pintando los andamios y que le está colocando florecitas y adornos, digo yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Pastor Daniel, si los andamios no son lo importante es el templo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. Y así se soluciona este problema según Baldir. Dice que el gran problema de las instituciones es que cuando pasa el tiempo, los andamios o la institucionalidad que eran importantes para darle digamos, el objetivo al movimiento, estos andamios, esta institución pasó a ser más importante que el movimiento del espíritu, que el movimiento de evangelización, que el movimiento del amor, que el movimiento de la palabra. Y muchas denominaciones hoy día están fracasando porque están más preocupadas de los andamios, están más preocupadas de la institución que de las personas que están adentro. Entonces aquí es donde surge la crítica válida de la teología de la secularización, que dice, no, ¿saben qué? Esta cosa es pura institución, están luchando por el dinero, están luchando por el poder. Mira, hagamos una iglesia sin templos, sin instituciones, y suena tan re bonito para los jóvenes. Con jóvenes comprometidos con el mundo, con jóvenes comprometidos con el estallido social, con esto, con esto otro. Y esa cuestión suena bien y puede cautivar a todas las masas. El problema es que por este forado que se armó por una debilidad de la iglesia, terminan edificando algo que es completamente distinto a la iglesia. La teología de la secularización no es cristianismo. O sea, se los digo al tiro, yo creo eso. La teología de la secularización es un engaño. No es una teología bíblica, no es una teología, tiene elementos de la Biblia, pero es espuria, porque saca a Dios del centro, saca a Cristo, elimina el concepto del pecado, del bien y el mal, y se mantiene el relativismo de este amor ágape malentendido que tiene la moral de situación. Pero ¿cuál es el asunto? Interesante. Es que encontraron un forado. Encontraron un problema de la iglesia. ¿Cuál? Su mala comprensión del proceso institucional. Una exageración de la institución. Espero haberme explicado. Yo no estoy diciendo que no sea importante la institución. Yo tengo una personalidad jurídica en mi iglesia. Y hay que tener un directorio. Y yo no tengo que estar mirando los temas de las plata. Tiene que haber otras personas que están encargadas de eso y otras cosas según la estructura que tenga cada organización. Pero claramente, si yo le empiezo a dar más fuerza a la institución, termino haciendo el forado, porque la orgánica termina siendo más importante que las personas. Y eso siempre le hace daño a la iglesia y da el espacio para que surjan este tipo de teologías seculares. Ahora, la teología de la secularización es completamente extremista. Denme un tiempo porque vamos a tener que terminar un poquito más temprano hoy día. Les pido disculpas porque tengo un compromiso. Por eso otros días a veces me voy más largo. Pero quiero compartir con ustedes estas ideas básicas que ellos tienen acá. Ellos dicen un cristianismo sin religión por una vida delante de Dios como si Dios no existiera. Eso ya es completamente distinto al Evangelio. El cristianismo dice ha de reconstruirse sin Dios. Jesús ha de presentarse como el paradigma de la existencia humana. O sea, todos somos como especies de dioses que hacemos el bien. ¿Cuál bien? El bien que sentimos que tenemos que hacer en nuestro corazón, pues, con el amor ágape, dicen ellos. Muy, muy de la teología relativista.
de la moral de situación. Hay un esfuerzo por minimizar el sobrenaturalismo, porque no importan los milagros, las cosas del cielo, es aquí y ahora el compromiso con el mundo, el hombre con el mundo. Suena bien, pero es como una tarántula con un veneno muy peligroso. ¿Ah? La expiación entonces se convierte simplemente en la entrega completa de Jesús a otros en amor, como Jesús nosotros. Jesús Dios, no, Jesús el paradigma. Seamos como Jesús, que se entrega por los hombres, en el amor ágape. Tienen una admiración incondicional por los logros de la tecnología moderna. Además, ¿por qué? Porque es secular esta teología. ¿Ya? Y esta teología va a dar lugar a una teología que se conoce como la teología de la muerte de Dios. Porque como en esta teología estaban diciendo, bueno, lo mejor es no hablar de Dios y que Dios desaparezca y desaparezca esta distinción entre la iglesia y el mundo. Bueno, ahora, ¿por qué mejor no nos quedamos definitivamente con la ética? Y surge entonces la otra teología radical, de la muerte de Dios. Gabriel Bamian publica en 1957 un libro titulado Dios está muerto. Otros expositores fueron Tomás Althusser y Guillermo Hamilton. Biografías de todos ellos, por favor. Ahora, ¿cómo es esta teología de la muerte de Dios? Que surge, vuelvo a decir, con esta teología de moral de situación, abre la puerta para esta otra teología, teología de la secularización, y si la teología de la secularización desaparece Dios, Jesús y la iglesia, bueno, proclamemos mejor que Dios está muerto, y surge la teología de la muerte de Dios. ¿Friedrich Nietzsche tiene algo que ver ahí, pastor? Ellos van a tomar las ideas de Nietzsche, que después tienen eco en Dietrich Bonhoeffer, que usaron la misma frase. Por supuesto que la usaron en otros contextos, ¿no? Dietrich Bonhoeffer está muy preocupado porque no quiere hablar de Dios, porque la iglesia del Estado le ha vuelto la espalda al genocidio judío y están apoyando el régimen nazi. El caso del nihilista, ¿cierto? De Friedrich Nietzsche, para él Dios está muerto porque él no lo ve en la sociedad. Es decir, que los cristianos realmente viven como si Dios no existiera. Y ese eco, esa resonancia, la recoge Bamian, Althusser, y estos teólogos ahora de la muerte de Dios recogen esa idea, ese estribillo, y plantean ya una teología de la muerte de Dios. ¿Y cuál es la idea de Bamian? Esa, pues dice, mire, ¿saben qué? Miren, el mundo secular vive como si Dios no existiera. Entonces, más honesto reconocer que Dios no existe. Vivamos con la ética del cristianismo. Eso es valiente, eso es honesto, eso es más realista. Pero quedémonos con las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y proclamemos que Dios simplemente está muerto. No es que Bamian va a matar a Dios o andemos buscando matar a Dios, sino que es un acto de reconocer que en esta sociedad occidental, cristiana, entre comillas, ya no somos cristianos. ¿Qué sacamos con hablar de Dios si nadie cree en Dios? Porque así es secularismo, ¿se da cuenta? Teología moral de situación, teología de secularización, teología de la muerte de Dios. Ahora, ¿cuál es el forado que ve esta teología? ¿Cuál es el forado? Con esto terminamos hoy día. ¿Cuál sería el forado? Le voy a dar una tarea más también para la semana. Es como el mal testimonio, el pésimo testimonio del Perfecto. mismo pueblo cristiano. Perfecto. Entonces dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, ustedes es como si estuviéramos. Ustedes dicen que son cristianos, pero viven como si Dios no existiera. Esa es la crítica. El cristianismo, los cristianos, viven como si Dios no existiera. Son malos vecinos, se portan mal, son flojos, igual se sacan los clips y las hojas de oficio del trabajo y se las llevan para la casa, eso es robo. Son malas personas, no devuelven cuando piden prestado, tienen malas palabras. Ustedes viven como si Dios no existiera. Mejor reconozcamos que Dios
ha muerto en la sociedad occidental cristiana. Y desarrolla toda una teología en torno a vivir sin Dios, pero con la ética del cristianismo, que es un poco lo que pasa, dije yo las clases pasadas, con la Francia postcristiana y las naciones que ya no siguen el cristianismo en Europa, aunque en Europa hay avivamiento, sobre todo en iglesias como la iglesia anglicana. Yo sé que hasta aquí uno queda como, pucha, la teología esta que estamos estudiando, es que hay que conocerla, pero yo no estoy de acuerdo con esta teología. Yo creo que la iglesia tiene la suficiente vitalidad, el Espíritu Santo, mucha vitalidad, y yo sé los cambios que provoca. El tema es que nosotros, frente a estas críticas que hoy día empiezan a llegar a América Latina, porque, y aquí está el punto, esta actuación que está teniendo los jóvenes y la nueva generación frente a los procesos de cambio cultural que está viendo el mundo, como tan sentimentales y metidos en el tema, tiene influencia de esta teología. Es decir, es importante que usted entienda que este proceso que nosotros estamos viviendo hoy día en nuestro país, me decía en México igual, decía Carlos, tiene influencia esta teología en estos pastores modernos, más modernos, no son malintencionados, pero están teniendo influencia, po. La teología de la secularización, imagínense, la influencia que está teniendo. Tal vez no la de la muerte de Dios, que es más radical, pero la de relativismo y la de moral de situación, claro. Miren, ahora sí termino con esto, porque tengo que salir ya, tengo que ir rápido, pero siempre igual que los predicadores, voy a terminar de predicar, nunca termino. Voy a apelar aquí. Yo tengo un hijo espiritual, una iglesia por ahí que se fundó y nace de mi iglesia. Les quiero mucho. Pero los vi, por ejemplo, en una de sus... Esto que no salga aquí, por favor. Pero un ejemplo. No voy a dar nombre ni nada. Pero vi que en el culto lo que hicieron fue abrazar la causa feminista. Yo estoy a favor de proteger a la mujer y no estoy en contra de la violencia contra la mujer ni contra nadie. La violencia para mí es anticristiana, es anticristo la violencia. De cualquier tipo, no solo a la mujer, al hombre, a cualquier persona. Pero el movimiento feminista es un movimiento nada que ver con el movimiento laborista de la primera generación feminista o el movimiento sufragista de la mujer, que pudiera votar. De hecho, participamos los cristianos en eso. Este feminismo es un feminismo de tercera generación que es ultra izquierdoso y aparte es abortista. Entonces, claro, tú quieres apoyar a la mujer. Es buena la intención, no es como la idea secular. Salgamos al mundo, alcancemos al mundo. Pero al hacerlo, lo que tú haces es apoyar la causa abortista y otras causas que no son causas de la iglesia. Entonces yo por ahí, porque hice una publicación, uno de mis... ahora no sé si será que Ransom, mi hijo, ellos, pero fueron algunos mis hijos espirituales, colocaron algo ahí como necesitamos que la iglesia aquí en adelante los hombres aprendan las nuevas masculinidades. Entonces yo le hice un comentario cariñoso, por supuesto, no me puse a discutir con ellos, porque los quiero mucho. Le dije yo, mira, la labor de la iglesia no va a enseñar nuevas masculinidades ni nuevas feminidades. Lo que la iglesia tiene que hacer es predicar el evangelio. Cuando se predica el evangelio, se cumple el paradigma divino que nos dice en Cristo ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Entonces no hay que aprender nuevas masculinidades, porque eso es adoptar simplemente cuestiones secularistas que sí, tocaron un punto de la iglesia que está mal, pero abriéndose forado le permitiste hacer una teología que es completamente espuria y que está fuera del texto sagrado y que termina apartándote de todas las cosas que tú antes creías y que adoptabas como las más válidas para la proclamación del evangelio. Entonces, por ahí va el tema. Teología... Es lo mismo que pasa con la doctrina tutelar de la infancia, porque es malo que a los niños los maltraten, pero del extremo de entregarle todo el poder al Estado, también se rompe el equilibrio. Entonces a eso me refería adelante. Si hay buenas intenciones, pero se rompe el equilibrio y pasas por sobre principios bíblicos, ya hay que tomar distancia de eso. Exactamente. Nada más que hacer. Exactamente. Y bueno, y se van a dar cuenta que, bueno, estas teologías son más bien europeas y yo lo que siento es que están ahora teniendo influencia en América Latina y sobre todo en países como Chile. Chile y México quizás son muy parecidos. Chile, México, Argentina, ¿ya? Pero hay una que es completamente distinta y que tiene una escena también hoy día en América Latina. Se conoce como la teología de la liberación. Ya esa le vamos a dar un poco más de tiempo.
tarea para casa, y aquí sí terminamos. Tarea para casa. Yo quiero que ustedes vean esta misa guerrillera. Por favor, véanla ahora. Yo me voy a salir, pero véanla y analícenla, tomen los puntos, anoten ideas que ustedes tienen, porque es lo primero que vamos a discutir la próxima clase. No puedo salir yo aquí. Lo que tengo que hacer es compartirles el... Aquí está. Aquí está en el chat para que pinchen al tiro aquí. ¿De qué calibre compramos, pastor? Vean esa misa guerrillera y saquen puntos de vista que les parezcan interesantes y vamos a compartirlo en la próxima clase, porque vamos a tratar la teología de la liberación y ahí vamos a pasar, yo pienso, unas 2 clases. Eso es largo. Bueno, que el Señor les bendiga. Discúlpenme que me comprometí a algo y dije que iba a estar a las 10 y son las 10. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, cuídense. Bendiciones.